Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico sobre el Nuevo Testamento en que nosotros vamos comunicando la palabra de Dios, vamos hablando y vamos conociendo lo que el Señor, ¿verdad?, nos pide, lo que el Señor quiere de nosotros y entendamos bien lo que significa entonces el Nuevo Testamento, sobre todo desde esta teología que ahora estamos desarrollando, que es la teología de San Mateo. Vamos a continuar nuestro estudio bíblico. Nosotros habíamos llegado al capítulo 13. En el capítulo 13 de San Mateo se nos presenta el discurso de las parábolas. Nosotros presentamos aquí, decíamos que las parábolas como tal nos están presentando como esas imágenes esenciales de cómo trabaja la palabra de Dios, es decir, la palabra de Dios entendida como la presencia del Cristo en medio de nosotros. Entonces son ejemplos concretos de una respuesta del hombre. Atención, es la respuesta nuestra para tomar una decisión por Jesucristo. Nosotros estamos en esta tercera sección del Evangelio de San Mateo. Y la tercera sección del Evangelio de San Mateo, desde el capítulo 11:2 hasta el 16:20, nos está hablando de ¿me decido o no me decido por Jesucristo? ¿Pero en qué sentido? Uno se decide por la palabra, por la predicación de Jesús. Y eso nosotros hemos mirado. Desde el capítulo 4, al final del 4, 5, 6, 7, 8, principalmente se centra a través de estos pasajes, el 9 y el 10 también, pero el 10 ya como un misionar, ¿verdad?, de todo lo que el Señor nos presenta. Pero el caracú está en esas bienaventuranzas, 7, 8, 9, ¿verdad? 5, 6.
Todos estos entonces son elementos que nos pone así el Señor a disposición y dice, bueno, este es mi producto. Ustedes quieren ser o no ser cristianos, ¿verdad? Y ahora entonces, desde el 11:2 en adelante hasta el 16:20, va a tener que ser la respuesta que da el hombre a la palabra de Dios. Y por eso estábamos diciendo que en este capítulo 13 se nos presenta la posibilidad de, mirando las parábolas, porque las parábolas son cuentos, son narraciones muy interesantes que se hace como una analogía con la vida del hombre. Esa analogía quiere decir entonces esa comparación y se dice, bueno, tu vida es como esa semillita que cae al costado del camino, que cae allí entre piedras, que cae allí entre espinos o que cae allí en tierra buena. ¿Se dan cuenta? Y entonces, ante esta situación, como vos te encontrás ante la propuesta del Señor, entonces viene la decisión. Por eso este tercer lugar en que nosotros encontramos esta tercera sesión del Evangelio de San Mateo nos está hablando exclusivamente entonces de una toma de decisión del cristiano. Entonces, vamos a ir mirando un poquitito más. Las parábolas verdaderamente reflejan, decíamos nosotros anteriormente, el valor del reino. Reflejan el valor del reino, porque se va allí decidida, lleva. Entonces, te presenta aquí la parábola y te está diciendo, bueno, esto es el valor, esto es lo que cuesta. Como nosotros cuando vamos a comprar un producto, nos vamos, miramos y decimos, bueno, este vehículo cuesta tantos $1,000, entonces diré mañana, ¿vale la pena o no vale la pena? Las parábolas, de cierta manera, es entonces ese demo, ¿verdad? Como que te está presentando en miniatura y te está diciendo, esta es la realidad. Esta es la consecuencia que vas a vivir en la medida en que vos te decidís por la palabra del Señor. En la medida en que vos asumís la propuesta del Señor, vas a vivir de esta manera. El reino es fuerte, pero nunca viene solo. Exige decisión de nuestra parte. Es como perla, un gran tesoro que ofrece y que nosotros encontramos. Por eso decíamos, es una decisión aquí. Al comprarla es necesario darlo todo, vender lo que tenemos y arriesgarnos. Era otro de los elementos que hemos reflexionado anteriormente, ¿verdad? Sí o sí nosotros tenemos que lanzarnos aquí, tenemos que decidirnos y decir, bueno, yo voy a tener que dar un paso hacia adelante. Voy a tener que dejar muchas cosas. Hacíamos también la comparación con San Juan, ¿verdad? Porque San Juan te hace la comparación de la vid, la uva, ¿verdad? El viñedo. Dice, mi padre es el viñador que de vez en cuando tiene que podar. Ahí está. Esa es la exigencia. Tengo que vender todo, tengo que deshacerme de muchas cosas y hacer esa decisión. Tercera sección de Mateo. Tomar una decisión ante las propuestas dadas por el Señor. Las parábolas nos valen, pues alumbran el hecho radical, la división que surge en torno al Cristo. Entonces, las parábolas siempre están alumbrando, están diciendo, están contando, están mostrando, entonces, queridos amigos, queridos hermanos, el valor del reino. Están mostrando el valor de lo que el Señor nos está ofreciendo. Es decir, anteriormente nosotros reflexionábamos, ¿verdad? Cuando comenzábamos, pero decíamos, ¿quién es el interlocutor? ¿Con quién nosotros estamos hablando? ¿Quién es el que nos propone? Primero nos preguntábamos, ¿quién es el que nos trae la propuesta? Por eso nuestra pregunta inicial, ya desde el capítulo 11, versículo 2, era, ¿eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú el que ha de venir? Primero tenemos que estar seguros de qué marca. Ese vino no es falsificado, ¿verdad? Eres tú verdaderamente. Entonces ya ella, ya por andu, ya se milan de producto va ciertos y nada, ¿entendiste? Entonces ahora, sin embargo, ya estamos mirando el valor. Las parábolas verdaderamente a nosotros nos están mostrando su valor. Alumbran el hecho radical, es decir, lo esencial, lo fundamental para una toma de decisión del hombre. Cuando te está mostrando, o sea, que dónde, a través de una parábola, a través de un ejemplo, a través de esa semillita, ¿cuál será tu respuesta? ¿Qué consecuencias tendrá? Y claro, fíjate lo que te está diciendo cuando el sembrador va y tira las semillas.
Entonces, mejor demostración que esto, no sé si podemos buscar otro, ¿verdad? Es un ejemplo maravilloso, ¿verdad? Es algo paragónico para nosotros, porque dice, el sembrador tiró su semilla, que es la palabra. Y ahora, vamos a ver, te presenta aquí 4 estilos o 4 terrenos posibles donde cae la semilla. A ver, ahí te mandé. ¿Vos qué terreno sos? Sos un terreno superficial donde vienen los pajaritos y llevan la semilla y no va a crecer nada. Consecuencia, o sea, evidente, no hace falta hacer mucha filosofía. Se cayó ahí entre piedras y claro, vos sabés qué pasa con las piedras. Crecen chiquititos, sale, se secan enseguida, no tiene cómo alimentarse. Entre espinos, los espinos le ahogan las plantas y entonces se sale esa plantita, pero después no puede seguir. Tierra buena, bueno. Así entonces, las parábolas verdaderamente valen para mostrarnos consecuencias del reino en la medida en que nos decidimos por la palabra. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. El Papa ha continuado su ciclo de catequesis sobre la oración. Esta semana ha explicado en qué consiste la oración contemplativa. Ha dicho que no es un modo de hacer las cosas, sino un modo de ser, pues es dejarse mirar por Dios. Tutto nasce da lì, da un cuore che si sente guardato con amore. Allora la realtà viene contemplata con occhi diversi. Non servono tante parole. Basta uno sguardo, basta essere convinti che la nostra vita è circondata da un amore grande e fedele da cui nulla ci potrà mai separare. El Papa lamentó que algunos autores espirituales presenten la contemplación como opuesta a la acción. Dice que es un error porque en la vida de Cristo no se contraponen. Eso sí, es algo que se debe cultivar. Los animo a que tengan una pausa para ir a la iglesia más cercana a sentarse un rato delante del sagrario. Déjense mirar por el amor infinito y paciente de Jesús, que allí los espera y contémplenlo con los ojos de la fe y con los ojos del amor. Él les dirá muchas cosas al corazón. Francisco recordó que durante mayo en Polonia existe la costumbre de detenerse a rezar ante una imagen de la Virgen María. También invitó a rezar en el Maratón Global de Rosarios para pedir el fin del coronavirus. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe'e. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Y nosotros nos encontramos aquí, ¿verdad?, en esta reflexión tan interesante, queridos amigos, hablando un poco, ¿verdad?, de todo lo que significa para nosotros esta propuesta del Señor. Es decir, este camino, este anuncio, este salir entonces de todo aquello que es negativo para nosotros, ¿verdad? Con estas alegorías, con estas parábolas, con estos cuentos que nos está haciendo el Señor, porque son cosas tan sencillas. Pero cuando Él dice que muchos, ¿verdad? Dice, por más que oigan, decía, ¿verdad? En el versículo 13-14, por más que oigan, no comprenderán. Por más que vean, no conocerán. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos para que sus ojos no vean. Entonces aquí no es la cuestión de que no hay posibilidad de cambio. No es eso. Siempre hay posibilidad de cambio. Peñan de Yara siempre, o muy Peñan de Pope, lleva esa posibilidad de cambio. Pero la posibilidad del cambio significa entonces salir de esta situación en que nos encontramos, salir de esto en que nosotros estamos viviendo para dar pasos concretos, ¿verdad?, para esa realidad buena, esa realidad entonces de esparcir, de hacer, de entregar lo mejor de nosotros mismos, ¿se entiende? Esto es lo que el Señor nos está diciendo, queridos amigos. Y eso es entonces lo que nosotros tenemos que procurar, ¿verdad?, en el día a día. Bueno, vamos a seguir un poquitito más y vamos a mirar, ¿verdad?, cómo esta teología de San Mateo nos va presentando la cuestión de la parábola. Por una parte podemos tener esa tierra buena o por otra parte podemos también nosotros ser esa tierra mala, dureza de un camino que no absorbe la semilla. Son aquellos que no entienden, no reciben la palabra, son del diablo. Son posturas radicales entonces que nosotros encontramos con los de adentro y con los de afuera. Entonces, no es que se están tirando flores, ¿verdad?, entre ellos, sino que verdaderamente se están diciendo la verdad y se golpean unos a los otros. Los que aceptan la palabra y los que niegan. Parece que en la solución de la parábola se ha dado un paso adelante. Vamos a ver un poco. Un paso adelante en la solución, ¿verdad?, de las parábolas. Entre los extremos se sitúan dos tipos intermedios. Los que aceptando la palabra en alegría llegan a cansarse y la abandonan. Llegan a cansarse y la abandonan. Semilla en tierra pedregosa. Semilla en tierra pedregosa. Es decir, viste que comienza, el que está en tierra pedregosa, esa plantita va creciendo. Pero después, cuando dice tiene que seguir como está entre las piedras, entonces ya no encuentra posibilidad, hasta ahí llegó la posibilidad de su crecimiento. O pego la dice años de que la vida cristiana muchas veces es así también, como esa semilla en tierra pedregosa. Se cansan y abandonan. Se cansan y abandonan ante las primeras dificultades. ¿Cuál es la dificultad aquí? La roca, la piedra no le deja seguir, no le deja entonces entrar y tener más alimento. Ante esa situación,
¿qué va a hacer aquí? Y lo único que puede hacer es quedarse, de molde, veis, ahí dice la gente, molde. Se cansa y abandona, después ya abandona. No quiero más saber nada, porque se siente frustrado en este sentido, ¿verdad? Ahora, los que escuchan la palabra, pero vienen a olvidarla, luego en el sinfín de los quehaceres de la vida, que les llena. Entonces, ¿quiénes son los que escuchan la palabra, pero vienen a olvidarlo en este sinfín de problemas? Y justamente aquellos que se sienten ahogados, esos que caen entre las espinas. La comparación es espectacular, ¿verdad? Como Jesús está contando esta parábola. Caer esa semilla entre espinas. Para nosotros luego ya la palabra espinas es siempre un lugar de dolor, un lugar de sufrimiento, y que encima después te ahogue de nuevo. Vos ahí estás afanado con tantas cosas. Estás afanado con tu trabajo, estás afanado con tu deporte, estás afanado de traer el dinero, estás afanado no sé de qué cosa. Uno siempre, ¿verdad? Tiene ese afán de. Pero en el fondo, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Llegamos o no llegamos? Es un sinfín, entonces, de los quehaceres de cada día. Estos dos tipos de personas, los de la buena tierra o los de la mala tierra, nos sitúan dentro de la iglesia. Esto nos sitúa dentro de la iglesia. No pensemos entonces, sobre todo como dice nuestro Papa queridísimo, el Papa Francisco, él dice que nos encontramos ante una iglesia que es santa y que es una iglesia pecadora. Y no es él el único que dice, ¿verdad? Nosotros sabemos eso. De Pablo nosotros ya tenemos, y toda la Biblia nos habla de estas dos realidades. Santa en el sentido de que hemos recibido todo, todas las cualidades, toda la riqueza, imagen de Dios. Yareco Paitenio, para ser felices, para realizarnos. Aupealan ya güero guatana, aupealan yande ya giruena peñan de yarabica tu hanguay se lleva ñeñembo tu ese ya es ahí se verá ñeñembo tu pei pona mía ya güere co aupeare la ñeñembo tu ana ñeñembo barete ñame hanguay se ve pei pona mía entero betea vea lleva. Pero sin embargo está también el aspecto del mal. Aupeañan de ya kwa pona yare cojai, pero peañan de ya que llena. Porque si tenemos lo positivo, quiere decir que podemos luchar contra el mal. Si tenemos lo positivo, si tenemos entonces esa grandeza de Dios, ciertamente que vamos a poder afrontar todo aquello que es para nosotros, a nuestra vista, negativo. Entonces, te está diciendo directamente aquí. Entonces, que nos sitúan en estos dos tipos que nosotros encontramos. Están esos que caen, dicen, en esa tierra, pero después se cansan y abandonan. Y están los otros que escuchan la palabra de Dios, pero que vienen a olvidarla luego de un sinfín de los quehaceres de la vida que les llena. Un sinfín de quehaceres de la vida que les llena. Entonces, queridos hermanos, vamos a volver enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Mighty to save, you shower your grace upon us.
and we are risen in faith out of the grave. You call us to the throne room where we bow down singing you are King. To the throne room where we lay our hearts and give you praise. To the throne room, to the throne room on our knees. How can it be you being King have called onto us, and when you see we cannot see, you hold on to us? How can it be you being King have called on to us, and when you see we cannot see, you hold on to us? You hold on to us. To the throne room where we bow down singing you are King. To the throne room where we lay our hearts and give you praise. To the throne room, to the throne room on our knees. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Nosotros estamos entonces hablando en este momento de la teología de San Mateo. Qué hermoso, qué lindo, ¿verdad? Lo que San Mateo nos va ofreciendo y nos va mostrando. ¿Qué es lo que vemos con estas parábolas? Capítulo 13 entonces de San Mateo. Les invito a leer, a releer una y otra vez, volver a mirar y sobre todo encontrarle ese sentido. Son situaciones plásticas muy concretas, pero a buen entendedor pocas palabras, no hace falta demasiado explicación. Es como un chiste. Digo, la chiste ni capitular explica. El chiste es un chiste. ¿Entendiste o no entendiste? ¿Verdad? O si no, ¿dónde está el chiste? ¿Verdad? Entonces, el chiste pues siempre entra y juega con la lógica, ¿verdad? El chiste siempre es algo ilógico. Entonces uno está esperando algo y te viene con otra cosa, ¿verdad? Es una cosa muy interesante, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir un poco con esto. Dice, este juicio ha penetrado hasta en la iglesia. No basta el entender en un momento, sino que comenzar aceptando que no es garantía de alcanzar el éxito. ¿Qué es lo que tiene que haber? Decíamos perseverancia. Hasta perforar esa roca. Hay que mantenerse vigilantes, superando la inconstancia de la vida. Hay que superar la inconstancia de la vida. Si no superamos la inconstancia, ciertamente que después será muy difícil, queridos amigos, llegar, ¿verdad? Entonces, a lo esencial y a lo fundamental, la constancia. Trascendiendo los quehaceres de la tierra. Trascendiendo. Y a mí me parece que esta palabrita es esencial también, porque trascender los quehaceres significa que nosotros no nos quedamos tierra. En los cursos anteriores, incluso nosotros en un momento dijimos esa frase, que todo lo que tenemos, nuestro cuerpo, todo, esto está formado de naturaleza, ¿verdad? Todo. ¿De qué está formado? Y de todo lo que nosotros nos alimentamos, de todo lo que nosotros recibimos, de la naturaleza. Y por eso decíamos, yo al recibir de la naturaleza, al alimentarme de la naturaleza, ¿qué estoy haciendo? Estoy prestando, decíamos, ¿verdad? Estamos prestando elementos de la naturaleza para poder vivir.
hay una frase, ¿verdad?, que dice que es interesante, dice, nosotros somos aquello que comemos. Somos aquello que comemos. Bueno, eso físicamente. Y eso creo que es demostrable y creo que los científicos en este sentido nos pueden demostrar, ¿verdad? Bueno, los químicos seguramente que en este sentido, ¿verdad? Todo lo que nosotros vamos digiriendo, ¿verdad? Todo lo que comemos, todo lo que el cuerpo acepta, entonces lo va transformando en algún elemento necesario, fundamental, que es parte también de la naturaleza. Bueno, proteínas, calcio, ¿verdad? Hidrato de carbono, en fin, tantas cosas que nosotros tenemos. Este extraño ahí. Y aquí nosotros entonces tenemos que distinguir lo que es simplemente material, como te está diciendo. Por eso dice, tenés que trascender, superando, bueno, todo lo que es esto y trascendiendo los quehaceres de la tierra. Ahora apliquemos al aspecto espiritual. Es la misma cosa, porque también nosotros tenemos que ir superando los quehaceres de la tierra, los quehaceres de la vida normal, los quehaceres que nosotros encontramos en la tierra. Vamos más allá. Evidentemente, en todos estos casos, entender no significa un comprender en la teoría. No significa entonces un comprender en la teoría. Es aceptar o no aceptar al Cristo y su mensaje. Es aceptarlo plenamente o si no, es aceptarlo solamente en parte, ¿entienden? O lo aceptamos todo o lo aceptamos solamente en parte. Porque esa primera parte, cuando te dice no basta el entender en un momento, no basta entender. Eso es como aceptar simplemente en una parte. Nosotros hemos explicado en nuestra oportunidad que la vida cristiana de por sí tiene 4 elementos que no podemos olvidarnos y que tenemos que saber. Cada uno tiene que volver a recordar. ¿Se acuerdan que hablamos que la vida cristiana, antes que nada, es un querigma, es decir, es un llamado, es un anuncio? Alguien te llama. Pero no basta solamente el ser llamado, el conocer, saber, querigma, ¿verdad?, como anuncio, sino que después viene el aspecto del catejeo, de la resonancia, que apunta a la gnoseología, es decir, al conocimiento. Catequesis quiere decir formarse, estudiar. ¿Y cuándo? Alguno que piensa, yo ya le recibí a Jesús, o poco más, que esto, que aquello, que esto. Se quedó en la ruedita número 1 del coche. El coche tiene 4 ruedas. Con 1 no funciona. Sí, ya creo en Jesús, Jesús que se me anunció, Jesús que esto, Jesús que aquello, Jesús. Llevo zapucaya, lleva. Jesús. Espectacular, no hay ningún problema. Ese es el número 1. Peñambo, urraña de yara. Número 2, no te quedes en eso. Número 2, formate, estudia, conoce, sabe. Va, el embo, urra de. Es como antes hacíamos nosotros con los partidos políticos. O hombo urra a, no sé, a un dictador, o hombo urra a un bandido cualquiera. Añambo urra. Quiere decir que vos no conocés lo que estás haciendo. Embo urra, porque alguien te dijo, ¿verdad? No estás sabiendo, entonces, es verdad, embo urra. O tal vez sabes muy bien, pero entonces, viste, si sabes muy bien, entonces ahí ya hay una mente equivocada, ¿verdad? Porque cuando pones una más beber esa es otra cosa. Pero la catequesis verdaderamente es un conocer quién es Jesús. Un conocer. Aquí está, nosotros estamos haciendo una decisión. Estamos en la sección de la decisión por Jesucristo. Y la primera cosita, ¿se acuerdan que hacíamos en el capítulo 11 de San Mateo, versículo 2 en adelante? Nos preguntábamos, ¿eres tú el que ha de venir? Dépiko la ayuda, dépiko la Mesías, dépiko la rombo uradahina. A vos, Señor, yo me voy a verdaderamente adherir a vos, Señor. Me voy a adherir a vos. Y entonces aquí sí es muy importante. Entonces no podemos quedarnos, ¿verdad?, simplemente en eso. Comenzar aceptando, aceptamos a Jesús. No es garantía de alcanzar el éxito. Ese es el número 1, una ruedita de tu coche, una ruedita. Número 2, catequesis de Icuana. Número 3, tercera rueda, liturgia, que es celebración. Es decir, nosotros tenemos que manifestar, porque si vos no manifestás lo que vos crees, entonces quiere decir que vos no estás convencido verdaderamente. No.
de alguna manera tiene que haber esa liturgia, tiene que haber esa celebración. Y el último, la cuarta rueda de tu coche para que funcione, la pequeña capulan de rueda de coima, ¿qué es? Es justamente lo que nosotros entendemos como la diaconía, es decir, el servicio, eso que se tiene que ver en la vida del cristiano. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy, más que nunca, entonces, leemos, vivimos, celebramos desde Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, del 23 al 28. Apolo predicaba en Éfeso. Pasada una temporada, partió y fue atravesando Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y versado en la Escritura. Lo habían instruido en el camino del Señor y lleno de fervor hablaba y explicaba exactamente lo concerniente a Jesús. Aunque conocía solo el bautismo de Juan, empezó a actuar abiertamente en la sinagoga. Lo escucharon Priscila y Áquila. Se lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Y como se disponía a marchar a Acaya, los hermanos los animaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran de la mejor manera posible. Al llegar, prestó un gran servicio a los que habían recibido la gracia de la fe, porque refutaba vigorosamente y en público a los judíos, demostrando con la Escritura que Jesús era el Mesías. Queridos amigos, la iglesia va creciendo y la iglesia va recibiendo a los hermanos que también tienen ese ímpetu y esa fuerza del Espíritu por hacer crecer la comunidad. Y se dan cuenta que aquí entonces primero lo reciben, lo hacen sentir bien. Upea la ñandeña y cotemea lleva peñan de iglesia pupe. Upea la ñandeña y cotemea cuando nos reunimos peñan de atihuasube. Si yo que fuera. Recibir bien a las personas, hacerles sentir bien, que sientan esa fuerza y ese dinamismo del Espíritu Santo que nos renueva y que nos llama, que nos convoca para vivir una vida preocupada hacia los demás. Y por eso que es aquí muy clara, ¿verdad? Es muy clara la situación que nos presenta, porque dice que después, como él iba a pasar, iba a ir un poquitito más hacia allá, se disponía a marchar a Acaya. Entonces ellos abren todo el corazón y le dicen, bueno, ¿dere jota upebe? ¿Dere jota fulano rogabe, fulana rogabe? Acuérdate petimota.
Y él también cuando llega, fíjense la comunidad, cómo les recibe. Y sobre todo también, queridos hermanos, después está una comunión de los propios bienes. Es decir, en la medida en que yo te recibo, yo también ofrezco lo mejor que yo tengo al servicio de la comunidad, al servicio de la familia, al servicio de los hermanos. Queridos hermanos, pidamos esta gracia. Sintámonos entonces tocados, protegidos, animados por un Dios que nos ama, que nos quiere y sobre todo también que nos envía hacia los demás, donde somos bien recibidos y al mismo tiempo donde nosotros ofrecemos lo mejor de nosotros para esa comunidad. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Nosotros estamos reflexionando sobre esta parábola tan interesante, ¿verdad?, que se nos presenta en este Evangelio, la parábola del trigo y la cizaña. En el bloque anterior estábamos hablando de este ejemplo así tan interesante, ¿verdad?, que me comentaba Monseñor Zacarías Ortiz, ¿verdad? Y él decía, si nosotros, dice Víctor, no le educamos verdaderamente para que ellos puedan luchar contra el mal, evidentemente que después el mundo les devora. ¿A cierto, ¿verdad? Si nosotros le damos todo, ¿verdad? Entonces, no es luego no darle, no es hacerle faltar, sino que enseñarle verdaderamente a pescar, como se suele decir, ¿verdad? No darle ya el pescadito todo hecho. Y algunos, lastimosamente, en la vida cristiana quieren hacer todo así, ¿verdad? Queremos recibir ya todo gratis, porque el aire es gratis, se dice ya la gente. No, es en la lucha, es en el empeño, y esa es la condición de nuestra humanidad, esa es la condición cuando también el Génesis te está diciendo, con el sudor de tu frente te ganarás el pan. No es por una maldad, que desde ahora entonces nosotros tenemos que comenzar a trabajar por culpa del pecado. No, lo que te está queriendo decir es recordarte que nosotros tenemos que estar en esa continua conquista. ¿Cómo viene y se presenta o se presentan los peones en el versículo 27? Dice, fueron a ver entonces preocupadísimos, ¿verdad?, al propietario y le dijeron, Señor, no habías sembrado buena semilla en tu campo. ¿Cómo es que ahora hay cizaña en tu campo con el trigo? Él le respondió, esto lo ha hecho algún enemigo. Esto lo ha hecho algún enemigo. Algún enemigo por ahí. O vos no sabes cuál puede ser el enemigo que mañana se va a encontrar con tu hijo en la calle. ¿Cuál va a ser tu enemigo que mañana se va a encontrar entonces tu matrimonio, tu pareja, allí donde estás? O en la calle o adentro, donde sea. O en internet o no sé dónde. O el enemigo. Siempre. Y le preguntan, ellos se preocupan, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? Claro que sí. Claro que sí, añoté la economía. Pero ahora ellos dicen, pero ¿cómo es que ahora hay cizaña? Ya, no entendí. ¿Cuántas veces eso también? Muchos padres dicen, padre, yo a mi hijo le eduqué, le di, le formé, todo, ahí está. No había sembrado buena semilla en tu campo. Yo veo no, buena semilla, eso le ponen base, buena semilla, ¿sí? Padre, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahí está. Él le respondió, esto lo ha hecho algún enemigo, es algún. Eso pues es indefinido, ¿verdad? Es algún enemigo, de cuál más contra de la otra. Es algún enemigo del mundo, es así, queridos amigos. Bueno, ¿sabes quién es ese enemigo? Es como también el COVID, ¿verdad? Como decimos nosotros, es un bicho invisible. Es un bicho invisible. Y entonces tenemos que estar atentos porque a la cuenta, en cualquier momento se te puede saltar, ¿verdad? Entonces por eso dice, algún enemigo, alguien invisible. Entonces viene la reacción. Y esta puede ser nuestra reacción, también es la nuestra, ¿verdad? Él le respondió, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Es interesante también aquí como los peones, ¿verdad?, en la reacción, por lo menos con las preguntas. Porque ellos podrían haber dicho, vamos a cortar todo, vamos a arrancar todo.
O sea, como una reacción también de los peones, podría haber sido así, ¿verdad? Una reacción sin pensarlo. Sin embargo, ellos ya hacen una buena pregunta. ¿Quieres que vayamos a arrancarla? ¿Quieres? ¿Te parece? Es como hacerse ya una pregunta retórica, ¿verdad? Como diciendo que ya sabemos que va a ser que no, ¿verdad? Pero sin embargo, o también nosotros podemos pensar que será así. ¿Quieres que se extirpe el mal entonces de aquí? Él le respondió, no, le dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Ese es el peligro, que vamos a arrancar también el trigo. Dejen, y esto es lo esencial y fundamental, 30, versículo 30, dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Y entonces diré a los cosechadores, arranquen primero la cizaña y átenla de manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero. Viste que es una cosa tan simple, tan sencilla, tan linda, ¿verdad? Como se nos ofrece esta parábola, el trigo y la cizaña. Pero nos está haciendo tomar conciencia. Y por eso de aquí vendrá la decisión. El hombre mira, entiende, ve, esta es la consecuencia. Ahí tenemos que llegar. La parábola nos está dando elementos consecuenciales, es decir, como consecuencia de una vida cristiana, o metida en el bien, o rechazando totalmente el bien propuesto por el Señor, ¿verdad? Ese bien que Él nos propone. Y entonces, así es bastante interesante, ¿verdad? Cómo se va diciendo. Ahora vamos a mirar un poco lo que nosotros aquí desde esta certeza que vemos de el trigo y la cizaña, nosotros podemos entender, ¿verdad? Que el Señor lo que quiere es que trabajemos siempre sobre ese camino del bien, ¿verdad? Sabiendo que el mal estará siempre allí con nosotros. El mal entonces que no nos va a abandonar, pero tenemos que estar atentos. Va a ser una lucha continua. Y si nosotros cedemos, ciertamente que el mal vencerá. Pero si nosotros luchamos contra el mal, ciertamente que el bien siempre a la larga tiene que vencer. Bueno, de esta manera entonces nosotros podemos ver también que con esta división que se hace aquí de estas parábolas que se nos está presentando, encontramos un dato y a la vez una advertencia siempre. Un dato, ¿verdad?, que te ofrece cuál es la realidad. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Ese es el dato. Como nosotros decimos, hay que levantar los datos. Levantar datos. Levantar datos quiere decir mirar la realidad. La parábola lo que está haciendo es entonces levantando datos y te está diciendo, esta es la realidad. Pero después te da a su vez una advertencia. Vea. Sobre los datos que nosotros vamos reflexionando y entendiendo, entendemos ahí y decimos, esto puede ser un peligro. O este es el camino para poder vencer al mal. Sobre esos datos nosotros encontramos una advertencia, porque el mal, recuérdense queridos amigos, siempre estará presente. El mal y el bien. Te pongo ante dos caminos. Deuteronomio 30:15. El bien y el mal está en tu decisión. Aquí está. Es una relectura de Deuteronomio también, ¿verdad? Es tu decisión, o el bien o el mal. Eso lo dejo en tus manos, porque eso es el camino de la libertad de cada uno de nosotros. Tomar la decisión por el Señor o tomar la decisión del rechazo. Nos despedimos por el día de hoy. Que el Señor les bendiga a todos, les bendiga verdaderamente y les dé esa gracia que están necesitando. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.